Esto es una zarzuela. ¿Y por qué le llaman zarzuela? Viene de un género musical, como el pop, el reggaetón, pues la zarzuela. ¿Habéis oído hablar de la verbena de la Paloma? ¿O de la revoltosa? Pues no pasa nada de nada, porque aquí vamos a hablar de la zarzuela gastronómicamente. Es un plato que dicen que venía de los pescadores, pero no es cierto. Nació en un barrio de pescadores. Se llamaba La Barceloneta, pero ya no existe. Lo conocí en Barcelona. Estaba lleno de bares y restaurantes de pescado, de marisco, muy bonito. Todos en la línea de mar. Eran los años 50, 60. Sin ser lo mismo, me viene a la cabeza el barrio de la Carihuela, en Torremolinos, también hace muchos años, fantástico. Bueno, para que lo sepáis, y a mí esta historia me la contaron los hermanos Torres, dos grandes chefs, trabajando con ellos, me lo explicaron, que hacen unos arroces fantásticos. Ahora trabajan en Televisión Española, posiblemente los conocéis. El caso es que uno de estos restaurantes dio la idea, y posiblemente la receta llegara de otra que sí era de pescadores, el suquet. La diferencia entre el suquet y la zarzuela es que en el suquet aparecen las patatas y en diferencia que la zarzuela solo aparece pescado y marisco. Yo os voy a hacer la zarzuela en una sartén paella, que es la manera más común que se adoptó en la Comunidad Valenciana para hacer zarzuela. La zarzuela es un plato de pescado y marisco y está guisado y al final se le añade una salsa que es la picada catalana. Uno de los ingredientes que siempre se le añade es el rape y le acompañan otros pescados sin ser muy definidos, como la merluza, el mero y el marisco, la gamba roja mediterránea y la cigala mediterránea. No ha de faltar el calamar. También se le pone almejas o mejillones. Las cantidades e ingredientes os los dejo escritos al final del vídeo. Y un consejo y enseguida empezamos. El pescado, siempre que podáis, comprarlo fresco. Es otro mundo de sabor. Y en la pescadería pedir que os lo arreglen, que lo desescamen, quitar las tripas y que os aconsejen qué pescados tienen del día en la línea de los que hemos hablado que sean económicos. Por experiencia os voy a decir que si vais por la mañana encontraréis el mejor producto, pero si vais sobre la última hora no hay tanto donde escoger, pero han bajado mucho los precios. Comenzamos, vamos a hacer un plato riquísimo. Una tacita de aceite de oliva virgen en una paella. Ya os he dicho que también se puede hacer en cazuela. Aromatizamos el aceite con un par de dientes de ajo y un par de cayenas. El fuego a media temperatura. Y utilizo el fogón interior, el exterior apagado. El primer pescado que ponemos es, en este caso, el mero. Va cortado a rodajas de unos 3 centímetros y limpio. Ese es el trabajo de la pescadería. Y fijaros qué color tiene la carne. El mero hace unos cuantos años era más fácil de pescar. Actualmente es más difícil. Ya no se ven meros a poca profundidad. Y ahora, importante, esto ha de quedar claro. Para no estropear la textura ni el sabor de la carne, únicamente hay que marcar el mero en el aceite, sellarlo. Vuelta cara y cara, sal y luego retirar en un plato aparte. ¿Veis la carne? Entera, muy poco hecha. Después continuamos con el rape, en el mismo aceite. Las rodajas igual que el mero, unos 3 centímetros. Y la cocción igual que la anterior. Marcar el pescado, el rape, para que cierre el poro y así mantenga más su líquido. Salpimentamos, vueltas y lo retiramos en un plato aparte. Ahora vamos a hacer el marisco. Comenzamos con las cigalas, en el mismo aceite.
unas vueltas, marcamos y las retiramos igual que hemos hecho con el pescado. De hecho, una zarzuela no es complicada de hacer, pero sí se debe de hacer correctamente para conseguir los sabores originales y buenos. La gamba roja, qué buena que es. Y hacemos lo mismo. Sal, unas vueltas y retirar en un plato aparte. Luego lo retomaremos. Ya hemos marcado el pescado y el marisco. Nos faltará un poquito de aceite seguramente, añadimos de más. Y luego agregamos la cebolla. Media cebolla picada. Estoy haciendo para 4 o 5 personas. Y la sartén paella es de 55 centímetros de diámetro. Cuando la cebolla está pochada, ya casi transparente, añadimos el calamar. Un buen calamar fresco es lo mejor. Cortado como veis y lo mezclamos. Aderezamos con un puñito de picada ajo y perejil, que le va muy bien. Y algo que caracteriza mucho a la zarzuela es el caldo que se hace. Y lo comenzamos a hacer con un vasito de vino blanco. Lo mezclamos y durante unos minutos lo dejamos hasta que reduzca. Y luego le echamos el tomate, una salsa de tomate que ya lleva pimentón. La salsa, para no hacerlo muy largo, la tenéis en la descripción del vídeo. Es muy fácil de hacer y está muy buena. También la podéis comprar hecha, la mezclamos y dejamos que vaya reduciendo el conjunto. Ya tenemos el sofrito en su punto y ahora le echamos caldo de pescado. También tenéis en la descripción del vídeo caldos de pescado y de marisco, que también le vale. Y si preferís, también lo podéis comprar hecho. Uno que sea bueno. Lleva incluido azafrán y le he echado casi 1 litro. Enciendo los 2 fogones, subo el fuego a medio alto y le agrego una hoja de laurel. Y ahora ya dejo hervir el conjunto durante unos 5 minutos. Fuego medio alto y que vaya ligando el caldo. Y pasado el tiempo, regresamos con el pescado al caldo. El mero y luego el rape. Y ya vamos colocando pensando en la presentación. En la Comunidad Valenciana utilizamos la paella, porque el recipiente que fue original se hacía en cazuela de barro. Pero con la paella, al ser más amplia, sinceramente la presentación es más vistosa. Bien, ya vais viendo que se va colocando también el marisco, las cigalas y las gambas. Y esto ya va tomando una presencia importante, ¿eh? A partir de aquí bajamos el fuego a media temperatura y le vamos a añadir la picada catalana. Es una salsa de almendras tostadas, perejil, dientes de ajo fritos y pan frito. Os dejo la receta en la descripción del vídeo, pero también os dejo la receta al final del vídeo. Cuando se acabe de hacer zarzuela, el vídeo continuará 1 minuto más y así veréis cómo se hace esta muy popular picada de almendras, que también le llaman majado de almendras. Es una salsa de sabor excepcional que liga y espesa el caldo. Echamos las almejas, que también podrían ser mejillones. Y me voy a ir un poco hacia atrás. Desde el momento que hemos comenzado a echar el pescado en el caldo, debemos de contar 10 minutos. Esa es la cocción ideal para el pescado. Durante ese tiempo lo iremos volteando para que se vaya haciendo por las 2 caras. Y moviendo el pescado y el marisco, también se va mezclando la picada. Durante esos 10 minutos el caldo irá reduciendo y también se hará más denso, espeso. Y luego, mojado con pan, ¡buah! ¿Qué os voy a decir? Y pasado los 10 minutos se ha acabado. Es un plato muy jugoso de pescado y marisco.
El rape, maravilloso para hacerlo. El mero también. Las cigalas, la gamba mediterránea roja, las almejas. Por eso le llaman la zarzuela, porque es un espectáculo. Un plato para celebrar e incluirlo en cualquier fiesta. Lo disfrutaréis y quedaréis de maravilla. A continuación tenéis la receta de la picada de almendras, que no me he olvidado. Cortita. El enlace a la receta completa, cantidades e ingredientes explicada la tenéis en la descripción del vídeo.